¿Sabes que mejorar tu comunicación puede cambiar tu vida? Un estudio encontró que la comunicación asertiva puede mejorar el rendimiento académico. Otro estudio demostró que puede mejorar el desempeño laboral y la satisfacción. Además, ojo, de reducir conflictos. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces tenemos dificultades para comunicarnos porque no seguimos una serie de pasos o principios que nos ayudarían a tener una comunicación eficaz. Pues bien, este vídeo ha caído en tus manos o en tus ojos y puedes aprovechar para aprender a comunicarte mejor. Lo primero, es muy importante tener una escucha activa. Y esto lo has oído muchas veces, pero ¿sabes qué significa? ¿Sabes cómo se hace? Muchos de vosotros seguro que lo sabéis, pero os voy a dar algunos consejos extras por si os sirve. La escucha activa consiste en estar implicado en lo que la otra persona está diciendo, mostrándole de diferentes formas que estás pendiente. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás en una reunión de trabajo. Pues lo suyo sería demostrar a los asistentes que estás implicado. Y lo puedes hacer de muchas formas. Con asentimientos de cabeza, puedes hacer preguntas aclaratorias cuando sea el momento de esas preguntas, puedes eliminar distracciones, puede ser el móvil, pueden ser tus propios pensamientos, porque hay veces que uno está pensando en otras cosas mientras está realizando una actividad, o en este caso mientras otra persona está hablando. Para no distraerte tanto con tus pensamientos, puedes preguntarte si ese pensamiento que te ha venido es importante que lo atiendas ya. ¿Es urgente? Si no es urgente, mentalmente puedes aplazarlo. Puedes decirle a ese pensamiento que en otro momento lo vas a atender. Muy importante, evita interrumpir. Cuando interrumpes, la gente se molesta. Y puedes cortar un curso de comunicación que podía ser muy interesante si lo dejabas fluir. Una broma que a veces tengo con mis pacientes, sobre todo en terapia de pareja, es que les digo que no me interrumpan mientras estoy interrumpiendo. La frase no es mía, pero es muy útil para algunos momentos en los que la situación de la sesión está un poco tensa. Pero salvo esas situaciones, comodines no es una fórmula que utilice mucho ni que tú debas utilizar en tu vida. Otra cosa para demostrar que estás escuchando es que des buenos feedback. Es decir, la persona con la que estás hablando, bueno, a lo mejor no estás hablando nada, solo estás escuchando. Pues esa persona está emitiendo una información. Entonces tú puedes parafrasear. Por ejemplo, entonces lo que quieres decir es esto, esto y esto. Entonces has dicho esto y te refieres a esto, ¿no? Úsalo y ya verás cómo la gente se siente escuchada. Y quien se siente escuchado se siente tenido en cuenta. Y solo por estos detallitos tenderás a caerle bien a esa persona. Luego hay muchos más factores, claro, pero esto puedes cuidarlo. Claridad y concisión. Puede que en tu mente estén pasando muchas ideas a la vez. A mí me pasa con frecuencia, sobre todo cuando quiero explicar algo muy grande, el mapa de contenidos de lo que quiero explicar puede ser inmenso. Entonces lo que intento es como separarlo en diferentes áreas o líneas de conversación que me permiten estructurar el mensaje. A veces, incluso cuando tengo dudas de si puedo olvidarme de algo, lo que hago es apuntarme en un papel las ideas que quiero transmitir. Y ojo, esto no es que lo haga para una reunión de vital importancia, a veces para una gestión telefónica. Quizá, para verlo más claro, puedes intentar visualizarlo en la mente. Los diferentes elementos que quieres explicar, cuáles de ellos son muy prioritarios y cuáles son información adicional que quizás solo confunden o te sacan del foco. Utiliza un lenguaje comprensible, adaptado a tu audiencia. Y cuanto más variado sea, cuantos más recursos distintos uses, y no me refiero a tecnicismos, sino a que a veces pongas un toque de humor, otras puede ser de seriedad, analogías y un montón de recursos más rica será la forma con la que intentas transmitir ese mensaje. Y eso atrae a la audiencia. ¿Sabes una cosa que intentamos hacer constantemente los creadores de contenido? Estimularte para que no te aburras. Con sonidos, música, efectos, imágenes. Y se nota mucho en la cantidad de gente que permanece en el vídeo conforme van pasando los minutos. Pues esos truquitos que usamos en esta plataforma, tú puedes usarlo en la vida. Dale riqueza a tu conversación y será más estimulante. Lenguaje no verbal. Esto no es fácil de controlar, porque entre otras cosas se define porque casi siempre suele ser bastante inconsciente. Pero sí hay cosas que puedes hacer, como intentar mantener un contacto visual con la audiencia. Gestos que enfaticen lo que estás diciendo. ¿Tú te imaginas que mientras grabo este vídeo estuviera mirando por ahí? Todo el rato. No digo un momento para pensar o para enfatizar que estoy pensando, sino así, todo el rato. ¿No te gustaría? Te resultaría raro y quitarías el vídeo. Una cosa que también puedes hacer es grabarte para ver cómo lo haces, cómo explicas las cosas, cómo te comunicas. Pero ojo, los errores que veas en ti, no los juzgues con dureza. Es más, habrá ciertas cosas que no podrás cambiar y no pasa nada. Mi comunicación no es perfecta, soy consciente de ello. Por ejemplo, tiendo a acelerarme.
y en la medida de lo posible intento cambiarlo, pero no siempre tengo a mi disposición la habilidad o la energía para el cambio. Entonces, a veces nos toca aceptar que ciertas cosas nos cuesta cambiarlas. También puedes observar a los demás. De hecho, esto te lo recomiendo para todo. Los demás son fuentes de inspiración. ¿Qué habilidad quieres aprender y quién lo hace bien? Aprovecha a los expertos para mejorar. Esta te diría que me parece que es de las más importantes, por no decir la más. Mira, te pongo dos situaciones. Imagínate que un amigo te cuenta una situación que le resulta difícil y que lo está pasando mal. Tienes varias alternativas, pero te voy a presentar dos. Imagínate una en la que le dices, no pasa nada, no es para tanto, yo haría esto, no te comas la cabeza. O una segunda alternativa en la que le dices, entiendo que te sientas así. Es normal que te sientas así porque en estas situaciones todo el mundo nos sentiríamos tristes, con ansiedad o como fuese. Y una vez que has recibido esa información y que la has normalizado, es cuando, si quieres, puedes plantear soluciones. Si lo haces así, primero normalizando lo que la persona siente, será mucho más fácil que esa persona se sienta entendida. Y una cosa muy importante, yo suelo decir que soy mejor psicólogo que persona. ¿Sabes por qué? Porque como psicólogo desarrollas como una capacidad para entender las razones por las que las personas hacen determinados comportamientos. Eres como súper comprensivo. Y no es postureo, es que te sale naturalmente, porque tienes la mente dirigida en intentar entender al máximo por qué actúa, piensa y siente de un modo concreto. Por desgracia, esa comprensión que tengo como psicólogo no soy capaz de trasladarla a mi vida normal. Y lo intento. E incluso a veces lo consigo, pero no tanto como cuando actúo como psicólogo. Bien, pues esto es muy valioso y es interesante que lo hagas. Escuchar sin prejuicios, intentando entender al máximo cuál es la razón que ha llevado a esa persona que actúe así, que se sienta así, que tenga esos pensamientos. Y una cosa que me encanta y que yo, por ejemplo, uso mucho en consulta es la autorrevelación. Y es comentar a una persona algo similar que te haya ocurrido a ti. Yo también tenía ansiedad con ese tema y hasta que no lo vi de otra forma, sufrí mucho. Llegué a tener muchas dudas sobre mí, me sentía inseguro. Si cuentas tus experiencias personales, será más fácil que conectes con esa persona, que se sienta entendida. Retroalimenta. Si la gente hace algo bien, intenta darle refuerzos, reconocer lo que ha hecho bien. Sea específico, menciona los comportamientos concretos que te han parecido destacables. Me gusta mucho ese detalle que has tenido conmigo. Qué bien haces los espaguetis. Te agradezco que me hayas explicado esto. Me ha venido muy bien tu ayuda en este punto. Y muy importante, no acompañes los refuerzos con peros. Me ha gustado mucho esto, pero podrías haber hecho esto, hubiera estado mejor así, no me ha terminado de convencer. Si tú quieres reforzar, céntrate en darle ese mensaje que reconoce lo que te ha gustado. Y los peros, puedes decirlos, pero que sean en otro momento. Intenta no mezclarlos. Sobre todo si tu objetivo es reforzar. Otra cosa distinta es que quieras aplicar la técnica del sándwich, que tiene otra estructura. Pero eso puedes encontrarlo en otros vídeos. Mira la descripción, que ahí te voy a dejar algunos links. Adaptabilidad. Es importante que conozcas a tu audiencia. Cada persona se siente más cómoda con un tipo de mensaje u otro. A mí me pasa mucho en las sesiones. Intento adaptar mi forma de comunicarme a la audiencia que tengo delante. Por ejemplo, cuando tengo un adolescente, pues intento no ser muy técnico. Cuando tengo una persona que necesita más datos, pues intento darle más estadísticas. Cuando tengo una persona con muy alto sentido del humor, entonces me desato y digo un montón de tonterías. Muchas de estas cosas tú ya las haces en el día a día. Las que ya hagas bien, manténlas o incluso si puedes, potencialas un poquito. Otra importante, ten control emocional. Durante una discusión un poco tensa, sobre todo si estás hablando de política o de fútbol, es difícil mantenerse calmado, porque uno se siente como agredido, como si tú fueras el futbolista o el político. Para esta situación puedes hacer varias cosas. La primera, identifica cuáles son tus disparadores, qué cosas son las que más te aceleran, las que más te ponen a la defensiva. Y, como ya has escuchado muchas veces, tómate un tiempo antes de responder. Te podría decir que cuentes hasta 5 o hasta 10, pero no tengo claro que lo vayas a hacer. No obstante, sí puedes decirte a ti mismo, pausa, o espera, o voy a pensar un momentito. Eso para ti mismo. A los demás puedes decirle que la conversación se está volviendo un poco tensa, que prefieres dejarla ahí, que quizá en otro momento más tranquilamente se pueda retomar. A veces no es necesario dar esta oportunidad de retomar la conversación porque es un tema que es mejor dejar cerrado para siempre. Prepárate, sobre todo cuando el tema del que vas a hablar es complicado. Hay ciertas cosas de las que te va a costar hablar si no haces una investigación previa, si no ensayas, si no buscas un material de apoyo. Claro, no te digo que tengas que hacer esto para hablar con tus amigos,
pero para otras situaciones, como para hablar en el trabajo, o para ganar una discusión con un amigo o familiar, sí te puede venir bien tener datos. Pero la cuestión sobre todo es que para esas conversaciones que son importantes no vayas sin haberte preparado bien. Otra pauta, pregunta. Si preguntas, sabes. Y sabiendo, eres más eficaz. Una de las cosas que peor hago yo en sesión es precipitarme. Por suerte lo hago pocas veces, pero a veces saco conclusiones precipitadas con un poquito de información que me ha dado un paciente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tantas preguntas como sean necesarias para confirmar esa información, porque las cosas no se tratan igual si la raíz es una u otra. Pues lo mismo te pasa a ti en tu día a día. Necesitas hacer preguntas. Y última pauta, practica. Cuanto más entrenes cualquier habilidad, más talentoso serás en esa habilidad. A lo mejor no llegas a ser un experto, quizá tampoco lo necesitas, pero sí puedes conseguir un nivel suficiente para sentirte cómodo. Por eso yo lo que haría, y lo que yo hago muchas veces porque en este área he tenido mis dificultades, es buscar retos sociales en los que pueda practicar mis habilidades. Tampoco intento hacer cosas desproporcionadas, simplemente que respecto a mi nivel actual busco una situación que tenga un poquito de desafío, que me suponga un crecimiento. También puedes hacer cursos, ver vídeos como este. Hoy en día por internet hay millones de materiales que puedes ver, como por ejemplo en este curso de asertividad.